y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, verso 46. Hablar del infierno hoy en día te convierte en retrógrado. Predicar sobre el juicio eterno es visto como extremismo, pero la palabra de Dios nunca suavizó la realidad del infierno. Quien lo hizo fue el hombre, por miedo, orgullo o conveniencia. Vivimos en una era que se burla del infierno como si fuera una metáfora o figura literaria, pero Jesús habló más del infierno que del cielo, y jamás lo trató como algo simbólico. Lo llamó fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Lo describió como un lugar real, de sufrimiento real, donde hay llanto y crujir de dientes. El infierno no es un mito, es un veredicto, una sentencia dictada sobre quienes rechazan la salvación, desprecian la gracia y endurecen su corazón frente al arrepentimiento. Es la prisión espiritual de los que vivieron como si Dios fuera una leyenda y la eternidad una broma. Jonathan Edwards, en su sermón Pecadores en manos de un Dios airado, declaró: «El Dios que te sostiene sobre el fuego del infierno es el mismo al que has ofendido, y su aire arde tanto como las llamas que tú desprecias». El infierno es el gran silencio tras el último no dicho a Dios, y está más cerca de lo que imaginamos. Cada paso en rebelión, cada pecado tolerado, cada evangelio rechazado, cada verdad ignorada, todo eso acerca el alma a las llamas eternas. No es una caída brusca, sino una bajada lenta, casi imperceptible, como arena escurriendo entre los dedos. Y cuando el corazón despierta, ya es demasiado tarde. El grito que viene del infierno no es de odio, es de arrepentimiento tardío. La mayoría vive con la ilusión de que tendrá tiempo para arrepentirse, buscar a Dios después, dejar el pecado algún día. Pero el infierno está lleno de mañanas que nunca llegaron, de promesas que se hicieron al cielo pero nunca se cumplieron, de corazones que oyeron el llamado pero lo postergaron y ahora arden. Piénsalo, ¿y si tu próximo latido fuera el último? ¿Y si el tiempo de la misericordia terminara hoy? ¿Estás listo para el tribunal eterno? ¿Estás preparado para encontrarte con el Dios Santo, no como Salvador, sino como juez? Esa es la pregunta que pocos se atreven a responder, y menos aún a vivir como si la respuesta importara. Pero en el infierno, cada alma sabrá la verdad que ignoró en vida. El infierno no sorprenderá a los impíos declarados, pero será un choque devastador para los religiosos tibios, aquellos que estaban dentro de la iglesia pero nunca pertenecieron al reino, los que conocían la verdad pero decidieron ignorarla, que oraban con los labios pero pecaban con los ojos, que predicaban arrepentimiento pero vivían en hipocresía. Serán ellos quienes en el día final clamarán: «Señor, Señor», y escucharán: «Nunca os conocí, apartaos de mí». Jesús advirtió que muchos pensarían estar salvos, pero descubrirían demasiado tarde que estaban perdidos. Eso es aterrador, porque no se trata de ateos o satanistas, sino de cristianos nominales. Gente que vivió creyendo en una fe cómoda, sin cruz, sin renuncia, sin santidad. Gente que domesticó la gracia hasta convertirla en licencia para pecar. Jonathan Edwards dijo: «El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones y palabras religiosas», y no se equivocó. El infierno no está lleno solo de asesinos y violadores, está habitado por pecadores comunes que vivieron sin temor, por mentirosos, por adúlteros secretos, por codiciosos, por creyentes que jamás nacieron de nuevo. Está lleno de gente que se parecía a ti, a mí, a todos nosotros, porque el pecado, cuando no se lleva a la cruz, madura hasta convertirse en condenación. Y muchos caminan sonrientes por el camino ancho, sin saber que sus pasos ya arden. Vivimos en una generación que se burla de la doctrina del infierno. Muchos púlpitos prefieren hablar de autoestima, abundancia, sueños, destino, pero no mencionan fuego eterno, ni juicio, ni condenación. La idea es: no asustes a los fieles, Dios es amor. Pero el mismo Dios que es amor también es fuego consumidor. Y su amor es tan puro que no puede convivir con el pecado. Por eso existe el infierno, no por crueldad, sino por justicia. Es la reacción del santo frente al mal que nunca se arrepintió. Quien rechaza el arrepentimiento rechaza el único puente hacia la salvación. No hay punto medio.
no existe purgatorio, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Lo que se decida aquí resuena en la eternidad. Y cada alma que entra en el infierno lleva consigo una memoria, de una oportunidad perdida, de un mensaje ignorado, de un momento en que Dios la llamó, pero ella dijo que no. Ahí no hay más consuelo, no hay más oración, no hay más chance. Edwards decía, la justicia de Dios es tan perfecta que no habrá ningún error en el destino eterno de ninguna alma. Eso significa que nadie estará en el infierno por error, nadie será condenado injustamente. Cada uno recibirá lo que eligió en vida. Y aunque hoy digas, yo no elegí esto, entiende, la omisión también es elección. Ignorar el llamado es lo mismo que rechazarlo, y el rechazo conduce inevitablemente al fuego. El infierno es más que dolor físico, es separación eterna, es la ausencia de Dios, el silencio absoluto del cielo. Un lugar donde la esperanza no existe porque toda semilla de arrepentimiento fue arrancada con los últimos latidos del corazón terrenal. Es un estado donde el alma permanece consciente, pero completamente aislada de la presencia del Padre. El infierno no es una fiesta de pecadores, es un desierto de gritos. Jesús usó palabras duras para describir ese lugar: llanto y crujir de dientes, tinieblas exteriores, fuego eterno. Y si Él, el más amoroso de los maestros, fue tan explícito, es porque el asunto es serio. Mientras muchos suavizan las verdades espirituales con doctrinas modernas, el Hijo de Dios no escatimó detalles, porque prefirió sacudirnos ahora que vernos condenados después. Hay un momento en la eternidad en el que las lágrimas ya no sirven. No habrá ángeles recogiendo arrepentimientos tardíos. No habrá respuesta a las oraciones de quienes ahora claman por misericordia, pero antes se burlaron de la cruz. El infierno es la recompensa del orgullo, del corazón que oyó el llamado del cielo y respondió con indiferencia, del alma que tuvo oportunidades, pero eligió el pecado. Allí, los casi convertidos pasarán la eternidad recordando el altar que nunca visitaron. Jonathan Edwards enseñaba que la condenación de los impenitentes glorifica la santidad de Dios. Puede sonar duro, pero es bíblico. Dios no es glorificado solo en la salvación, también lo es en el juicio. El infierno muestra cuán serio es el pecado, cuán valiosa fue la sangre de Cristo, cuán urgente es el Evangelio y cuán fácilmente el ser humano lo desprecia. Algunos aún preguntan, ¿cómo puede un Dios bueno enviar a alguien al infierno? La respuesta es simple: Dios no envía, Él respeta tu elección, Él clama, Él espera, Él envía mensajeros, sueños, visiones, advertencias, señales. Él cierra puertas, permite dolores, sacude conciencias, pero si aún así el hombre se resiste, Dios solo honra su decisión. El infierno es el destino natural de quien rechaza el cielo. Lo que hace al infierno tan terrible es que es eterno. No hay fin, no hay pausa, no hay alivio y no hay olvido. Es la eternización de todo lo que el alma rechazó en vida: perdón, paz, gloria, presencia. Y al mismo tiempo, es la eternización de todo lo que el pecado produjo: culpa, oscuridad, peso, tormento. La Biblia no da margen para suavizarlo. Dice claramente: los impíos serán lanzados al lago de fuego que arde para siempre. Imagina el alma condenada. No pierde la conciencia. Al contrario, recuerda todo. Cada oportunidad desperdiciada, cada mensaje ignorado, cada llamado resistido. Recuerda los cultos que asistió sin quebrantarse, los pecados que ocultó creyendo que nadie los veía, los momentos en los que sintió el toque de Dios, pero prefirió quedarse en el lodo. En el infierno la memoria es una tortura constante, y los gritos que salen de allí no encuentran respuesta. Jesús narró la historia de un hombre rico que fue llevado al tormento y clamaba por una sola gota de agua, una gota, y no le fue concedida. Luego pidió que alguien advirtiera a sus hermanos para que no terminaran en ese mismo lugar, pero también le fue negado. Aquel hombre no blasfemaba, no se burlaba de Dios, solo pedía misericordia. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada, el tiempo de la gracia había expirado. El infierno es el eco del no dicho a Dios cuando había tiempo. Por eso la Biblia grita:
Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque llegará un mañana donde esa voz ya no se escuchará, donde el Espíritu ya no estará llamando, donde no habrá más llamados, ni cultos, ni segundas oportunidades. El infierno es el punto final de una historia que pudo haber sido redimida, pero no lo fue. Jonathan Edwards, con la intensidad de un profeta del siglo XVIII, decía: si los hombres pudieran escuchar los gritos del infierno por solo un minuto, la tierra entera se convertiría en un altar de arrepentimiento. Pero Dios, en su misericordia, ya nos dio algo más: la Escritura, los predicadores, los signos, el Espíritu Santo. Y aún así, muchos se tapan los oídos, prefieren no incomodarse. La gran tragedia del infierno es que será habitado por personas que creían que jamás estarían allí, gente que se comparaba con los peores y se creía buena, que decía: yo no mato, yo no robo, como si eso bastara para justificarse ante un Dios santo. Pero el infierno no se evita con moralidad, se evita con la cruz, y sin ella, el hombre más ético del mundo está tan condenado como el peor de los criminales. Las llamas del infierno no están solo en el futuro, se acercan con cada elección sin arrepentimiento, con cada evangelio rechazado, con cada resistencia al espíritu. Y cuando el alma cruza la línea entre el tiempo y la eternidad, ya no hay negociación, el decreto es final. Y lo más trágico es saber que pudo haber sido diferente, que Cristo fue ofrecido, que su sangre fue derramada, que la gracia estuvo al alcance, pero fue despreciada. Muchos creen que hablar del infierno es falta de amor, pero el verdadero amor no guarda silencio ante el peligro. El verdadero amor grita, el verdadero amor sacude, confronta, incomoda. El verdadero amor advierte. Jonathan Edwards predicaba sobre el infierno no con placer, sino con lágrimas en los ojos, con el alma quebrantada, con la voz temblorosa de quien sabe lo que está en juego. Porque para el hombre de Dios, callar el infierno es ser cómplice de la condenación. El infierno es tan real como el aire que respiras. Está más cerca de lo que imaginas, tal vez a una decisión equivocada distancia, a un pecado oculto no confesado, a una obstinación repetida, a una distracción fatal. La frialdad espiritual, esa tibieza que se instala sigilosamente en el alma, muchas veces es el preludio del juicio, porque quien deja de escuchar la voz de Dios empieza a seguir el eco del abismo. No es exageración, es misericordia. Toda la Biblia es un grito del cielo diciendo: vuelvan a mí mientras hay tiempo. Pero ese grito solo es útil para quien aún tiene oídos. Hay personas que ya no escuchan, que han cruzado el umbral de la sensibilidad espiritual, que están vivas, pero ya caminan hacia el fuego eterno, y no sienten, no lloran, no tiemblan ante la palabra. Esos son los que van al infierno, sonriendo. Jesús miró a Jerusalén y lloró. Lloró porque sabía que muchos serían condenados. Lloró al ver el destino eterno de almas que rechazaban la visitación divina. Y si Él lloró, ¿por qué nosotros no lloramos? ¿Por qué tratamos la eternidad con tanta indiferencia? ¿Por qué nuestros cultos están llenos de promesas terrenales, pero vacíos de advertencia eterna? ¿Por qué nuestras predicaciones se han vuelto tan suaves, mientras el infierno sigue recibiendo multitudes? La respuesta es clara: hemos perdido el temor. Y donde no hay temor, no hay verdad. Y donde no hay verdad, el alma se adormece, hasta ser devorada por las tinieblas. No hay nada más cruel que un predicador que esconde el infierno de su pueblo, porque al hacerlo alimenta esperanzas falsas, pinta el cielo pero omite la cruz, promete gloria pero silencia el precio, y el precio del silencio son almas ardiendo donde nunca debieron estar. Tú aún puedes escapar, aún puedes regresar, aún puedes caer de rodillas y clamar por misericordia. Mientras tengas aliento hay esperanza, pero esa ventana se está cerrando. El tiempo corre, las llamas no esperan, y la eternidad no se ajusta a la opinión humana. O te rindes al Cordero ahora, o enfrentarás al león después, y en ese día, el silencio de Dios será más aterrador que cualquier tormenta. Ahora que lo escuchaste, ya no puedes decir que no sabías. Fuiste advertido, el cielo gritó, la palabra fue expuesta, la eternidad tocó la puerta de tu alma. ¿Qué harás con eso? ¿Lo dejarás para mañana? ¿Seguirás viviendo como si el infierno fuera una metáfora y no una sentencia? Dios no te envió este mensaje para asustarte, sino para despertarte.
Jonathan Edwards predicaba sobre el infierno como si cada sermón fuera la última oportunidad de salvación. Y tal vez este video sea eso para ti, tu última oportunidad. Porque cada paso sin arrepentimiento es un paso más cerca del fuego, y no sabes cuántos pasos más te quedan. Puedes ignorar esto, cambiar de video, distraerte, pero no puedes desoír la verdad que arde ahora en tu conciencia. El infierno es real. Tal vez tengas familiares caminando hacia él, tal vez tú mismo lo estés haciendo. Y si ese es tu rumbo, esta es tu oportunidad de cambiarlo. Dios te está llamando, y no lo hace para condenarte, sino para salvarte. La cruz no fue un símbolo, fue un intercambio eterno. Allí, Cristo soportó el infierno que era tuyo, el justo por los injustos, la sangre por los culpables. Pero esa cruz solo salva a quien se rinde ante ella. El sacrificio solo cubre a quien lo acepta con el corazón quebrantado. El amor de Dios no es automático, se activa con humillación. Y hoy puede ser tu última oportunidad. Haz una pausa, examina tu alma. ¿Qué te impide rendirte? ¿El orgullo? ¿Un pecado secreto? ¿Una máscara religiosa? Nada de eso vale la eternidad lejos de Dios. Ni placer, ni fama, ni libertad aparente. Hoy puedes elegir. Mañana puede que ya no tengas voz. El infierno no es una leyenda, es el destino de toda alma que rechaza la cruz. El hombre puede burlarse ahora, pero llegará el día donde toda rodilla se doblará. La diferencia será esta: unos se doblarán en adoración, otros en desesperación. La peor condena es saber que la salvación estuvo tan cerca y fue despreciada. No apagues la alarma, el tiempo se acaba. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que le des me gusta. Activa también la campanita de notificaciones